Conoces esa sensación, ¿verdad? Esa curiosidad malsana que te pica cuando alguien te dice, no lo veas, bajo ninguna circunstancia, podría volverte loco. Y justo ahí, en el eco de esa advertencia, es donde inicia la verdadera historia, la que vas a escuchar ahora y que cambiará para siempre tu percepción de lo que es la realidad. No estoy hablando de una película, de esas que te asustan un rato y luego se te olvida. Esto es real, pasó. Y créeme, te dejará helado. Era el año 1998, cuando el internet era un bebé torpe y ruidoso, lleno de dial-up. David, un chico normal, con una curiosidad que rayaba en lo imprudente, pasaba sus noches navegando en foros de discusión que muy pocos conocían, sitios ocultos donde se compartían historias de lo paranormal, leyendas urbanas y, de vez en cuando, algo mucho más oscuro. Una noche, un mensaje anónimo apareció en uno de esos foros. Tengo algo que no debería existir. Una cinta. Quien la vea no vuelve a ser el mismo. No había más. Solo eso. Y un enlace a una dirección IP que parecía sacada de un rompecabezas. David, por supuesto, no pudo resistirse. Descargó el archivo, una especie de video corroído que pesaba 1 tonelada para los estándares de la época. La descripción decía Proyecto Cronos. Al principio no pasaba nada, solo estática, ruido blanco que arañaba el oído como uñas en una pizarra. Pensó que era una broma, un archivo corrupto. Estaba a punto de cerrarlo cuando la pantalla parpadeó. Y no fue un parpadeo normal. Fue como si la luz de su monitor se tragara toda la oscuridad de la habitación. Lo que vio después fue incomprensible. No eran imágenes coherentes. Eran flashes de colores imposibles, formas geométricas que mutaban con una velocidad vertiginosa. Y sonidos, esos sonidos, chirridos agudos que se metían en sus tímpanos y se instalaban en lo más profundo de su cerebro. David sintió un mareo súbito, una náusea que le retorcía el estómago. Quiso cerrar el reproductor, pero el cursor no respondía. Su mano temblaba, sus músculos se negaban a obedecerle. Estaba atrapado. Los flashes se intensificaron. Las formas se hicieron más complejas, girando y chocando como un caleidoscopio demoníaco. Y en medio de todo ese caos visual, una imagen fugaz, tan rápida que apenas la registró, pero lo suficiente para dejar una marca. Un rostro. No era humano. Era algo antiguo, distorsionado, con una sonrisa que se estiraba más allá de lo natural, y unos ojos que parecían mirarlo a través de la pantalla, directamente a su alma. Fue solo un segundo. Luego, la estática regresó, y el video terminó. David se desplomó en su silla, el sudor frío empapando su frente. La habitación, antes acogedora, ahora se sentía extraña, ajena. Miró a su alrededor. Las sombras parecían más profundas. Los objetos se contorsionaban ligeramente en su visión periférica. Se levantó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Fue al baño, se roció la cara con agua fría, pero el reflejo en el espejo, por un instante, juró que sus propios ojos estaban un poco más abiertos de lo normal, su sonrisa ligeramente torcida. Los días siguientes fueron un descenso lento pero imparable a la locura. Al principio eran pequeñas cosas. Olvidaba palabras, nombres. Los sonidos cotidianos se volvían molestos, insoportables. El zumbido del refrigerador le parecía un coro de voces ahogadas. Empezó a tener problemas para dormir. Cuando lo lograba, las pesadillas eran vívidas, horribles. Se veía a sí mismo atrapado en un laberinto de líneas y colores, escuchando el mismo chirrido agudo de la cinta y el rostro demoníaco que había vislumbrado en la pantalla,
Ahora lo veía en cada sombra, en cada patrón de las paredes. Sus amigos notaron el cambio. Se volvió errático, irritable. Hablaba de la cinta, pero nadie le creía. Pensaron que era estrés, insomnio. Lo llevaron al médico, al psiquiatra. Le recetaron pastillas, pero nada funcionaba. Las pastillas solo hacían que el mundo real se desdibujara aún más, mientras que las visiones y los sonidos de la cinta se volvían más nítidos. David comenzó a trazar las formas de la cinta en las paredes de su habitación, en servilletas, en sus propios brazos. Se obsesionó con replicar la experiencia, con entender lo que había visto. Creía que la cinta le había abierto los ojos, que ahora podía ver más allá del velo de la realidad. Lo que no sabía es que esa visión era un veneno. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba débilmente por su ventana, David se sentó frente a su computadora. Había encontrado la dirección IP de nuevo, pero esta vez no había ningún archivo. Solo un mensaje escrito en un código extraño que él, en su estado de paranoia, de alguna manera pudo descifrar. El mensaje decía: el proyecto Cronos no muestra el tiempo, lo consume. Tu tiempo se acaba. Fue en ese momento cuando el giro más aterrador se reveló. David recordó un detalle, una pequeña anomalía que había ignorado en su descenso. En uno de los foros donde encontró la cinta, un usuario había comentado semanas antes sobre su obsesión con el proyecto Cronos, describiendo exactamente las mismas alucinaciones, la misma locura, las mismas palabras finales. Mi tiempo se acaba. David buscó el perfil de ese usuario. Estaba inactivo. La última conexión hacía 3 semanas. Luego buscó en otros foros, en archivos antiguos, en los rincones más profundos de la web. Encontró más, muchos más casos, personas que habían mencionado la cinta, el proyecto Cronos, y luego desaparecían, dejaban de publicar. Sus perfiles quedaban inertes como tumbas digitales. La cinta no solo te enloquecía, te consumía, lenta y metódicamente. Te despojaba de tu cordura, de tu vida, hasta que no quedaba nada. David se vio a sí mismo. Sus manos temblaban incontrolablemente, sus ojos se hundían. Había perdido peso, su piel estaba pálida y tirante. Escuchaba el zumbido constante de la estática en su cabeza, y el rostro de la criatura se materializaba ahora incluso a plena luz del día. No era una alucinación, era una presencia que se alimentaba de su mente, de su esencia. La criatura de la cinta no era un fantasma o un demonio, era una especie de depredador de la conciencia que usaba la imagen y el sonido como un anzuelo para atrapar a sus víctimas. Y David era la siguiente presa en su red. Se arrastró hasta su cama, con la mente hecha jirones. El rostro estaba allí, flotando sobre él, con esa sonrisa inhumana. Susurros indescifrables llenaban la habitación. Intentó gritar, pero su voz se había ido. Lo último que David vio antes de que la oscuridad lo reclamara por completo no fue el techo de su habitación, sino un parpadeo más, el de sus propios ojos reflejados en la superficie pulida de su monitor. Y esa misma sonrisa, la sonrisa del horror reflejada en su propio rostro. ¿Creíste que esto era solo una historia para asustarte un poco? ¿Una fantasía? No, esto es un recordatorio. Los que vemos, escuchamos y compartimos en la oscuridad digital a veces nos observan de vuelta y se alimentan. David fue una víctima más de algo que no entendemos, algo que se esconde en los datos corruptos y los archivos olvidados. Así que, la próxima vez que te encuentres con algo prohibido en la red, piénsalo 2 veces antes de hacer clic, porque hay cosas que una vez que las ves, no puedes desverlas y te cambiarán para siempre.
Si te atreves a enfrentar los horrores que acechan en las sombras y quieres ser uno de los pocos que conocen la verdad, suscríbete a Guardianes del Terror México. Y para asegurarte de que no te pierdas el siguiente capítulo de esta serie, activa esa campanita, pero hazlo con cuidado. Nunca sabes qué otra cosa podría estar escuchando. Nos vemos mañana si logras dormir esta noche.